Hola y bienvenidos a Tecnologería I+D, un programa de la red La Tecnologería donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla José María García, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y en este episodio vamos a hablar sobre buenas prácticas en el desarrollo ágil. Y para ello contamos con Pablo Fernández, profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de la Unidad de Excelencia SCORE y del Grupo de Investigación de Ingeniería del Software Aplicada. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María. Bueno, metodologías ágiles vamos a hablar hoy, ¿no? Es, digamos, toda una referencia en la industria, ¿no? Para el desarrollo de determinados tipos de proyectos en los que, bueno, requerimos quizás cierto rodaje, ¿no? Cierta forma de entrenar al equipo y demás, y en la forma en la que desarrollar esa metodología, ¿no? Y entonces a veces encontramos dificultades, ¿no? A la hora de desarrollar esas metodologías con los equipos, ¿no? Y un poco de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De qué forma abordar las metodologías ágiles para que sean pues efectivas dentro de los equipos de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es una investigación que habéis estado empezando, lleváis ya un tiempo trabajando en ella, ¿verdad, Pablo? Así que si nos puedes contar un poquito de dónde proviene esta idea. Sí, la verdad es que el tema de las metodologías ágiles, yo creo que todo el mundo al que le preguntes en la industria claramente te dirá que es casi un estándar de facto, ¿no? Es decir, todo el mundo yo creo que, salvo que haya algo raro en el proyecto, pues lo normal es intentar hacer algún tipo de enfoque ágil. Pero lo que sí es verdad es que cuando te pones a rascar un poquito, ¿no? ¿A qué se le llama ágil o cuáles son las metodologías? Después ya empiezan a surgir un poco, bastante más complejidad, ¿no? Porque hay distintos tipos de metodologías, distintos acercamientos, incluso cuando te enfocas a un caso concreto, por ejemplo el de Scrum, pues normalmente tú tienes también que adaptarlo a tu equipo, al proyecto en concreto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esta línea de investigación surgió en colaboración con la gente, el equipo del profesor Armando Fox de la Universidad de California en Berkeley, que intenta, desde hace bastante tiempo, han intentado aumentar la calidad a la hora de dar una docencia que permita a los alumnos interiorizar bien qué son las metodologías ágiles en su desarrollo, ¿no? Ellos pues ponen mucho enfoque en el desarrollo, en el aprendizaje basado en proyectos, que bueno, esa filosofía en particular también la hemos ido adaptando nosotros, como tú bien sabes, dentro de todas nuestras asignaturas, ¿no? Porque es la más efectiva para hacer buenos ingenieros software, por así decirlo. Sí. Pero en ese contexto, realmente cuando te pones en el papel de, bueno, voy a aterrizar esto, ¿cómo puedo enseñar, cómo puedo hacer que se hagan? Surge un montón de cuestiones, la verdad. Porque claramente en las metodologías ágiles, pues hay ideas que todo el mundo a lo mejor las tiene muy interiorizadas, como que hay que intentar involucrar al cliente, hacer ciclos cortos, Los típicos digamos, principios, ¿no? efectivamente, que son como fundamentos Eso es. que debes de tener en cuenta. Pero claro, después en la práctica, los equipos de hoy en día están utilizando normalmente muchísimas herramientas que dan apoyo a ese ciclo de desarrollo, desde herramientas para la propia metodología, como puede ser un tablero Kanban del estilo de lo que tenemos en Trello o en GitHub Projects, o incluso específicas para metodologías ágiles, como pueden ser Pivotal Tracker. Pero también hay otro montón de herramientas que te permiten automatizar cosas, ¿no? Por ejemplo, en torno a la filosofía de la integración continua, despliegue continuo, bueno, todo esto que se ha intentado, bueno, que se ha puesto bajo el paraguas de el paradigma DevOps, ¿no? Hoy en día. Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a ese ecosistema y ves todo lo que existe, pues realmente es un reto muchas veces para equipos Nobel, como puede ser un equipo de estudiantes que están iniciándose, pero también incluso en equipos en la industria, cómo abordar, cómo materializar de verdad esos principios ágiles en un uso de las herramientas adecuado
Y la mayoría de las veces lo que pasa, pues que suele ser pues confiar que hay un gurú en la empresa o un Scrum Master fantástico que te va guiando. Pero, ¿qué pasa si no tienes ese gurú? ¿O qué pasa si ese gurú se marcha? ¿O qué pasa si ese gurú es malo? Pues bueno, realmente es un gran reto. Y en particular, en el entorno docente es un reto aún mayor porque, claro, ahí no, pocas veces te vas a encontrar un gurú, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, entonces a la hora de efectivamente aplicar estas metodologías ágiles en el día a día, pues surge un poco el concepto de no tanto una metodología, digamos, fuerte, ¿no? De las clásicas que conocemos en desarrollo de software, pero sino más bien pues una serie de guías, ¿no? De buenas prácticas, de qué forma implementar estos acercamientos ágiles al desarrollo de software, ¿no? ¿Qué es lo que es para vosotros, ¿no? Como en vuestra investigación, ¿qué consideráis que es una buena práctica ágil? Pues eso es una gran pregunta, la verdad, porque al final buena práctica puede ser desde verse todos los días, que puede ser casi ese principio de los daily meeting que hay detrás de Scrum, hasta cosas muy, muy concretas, como por ejemplo, pues que se usen los pull requests en el contexto de en el código, ¿no? Pero lo que sí que hemos visto es que quizás las prácticas más efectivas serían aquellas que de alguna manera armonizan el desarrollo. Es decir, que tú eres capaz de llevar las herramientas que se están utilizando de soporte al ciclo de vida en armonía para un fin de agilidad, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pues el típico, un ecosistema sencillo de herramientas pues puede involucrar pues, un gestor de código, de versión de código, por ejemplo, pongamos GitLab o GitHub o una interna dentro de la empresa. Después tienes también tu gestor de proyectos, que puede ser, bueno, pues cualquier de Trello, Pivotal Tracker, el propio GitHub tiene GitHub Projects, o el que quieras para gestionar las issues, las acciones, etcétera. Después tienes también una herramienta normalmente de integración continua, que puede ser Travis o Jenkins, GitHub Actions. Y después también sueles tener otra herramienta para desplegar, o una plataforma de despliegue, ¿no? Que puede ser algo a medida que tú tienes, o utilizar plataformas como servicio, como puede ser Heroku, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te das cuenta aquí, pues tenemos como 4 tipos de herramientas que tienen que estar muy bien armonizadas. El uso de la integración continua, la gestión del código, la gestión del proyecto y la gestión del despliegue debería estar acompasado en el ciclo de vida ágil, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues una buena práctica pues podría ser que, oye, que cuando se inicia, por ejemplo, una nueva característica que tienes si estás usando Scrum, por ejemplo, en el Sprint actual, vas a empezar una nueva característica, pues hay una buena práctica sentada, que es que tú pues, crees una rama, por ejemplo, en tu repositorio local, y trabajes en esa característica asociada al elemento que hayas introducido en el gestor de proyectos. Normalmente suele ser una tarjetita de tipo issue o o algo un poquito más elaborado que tiene más atributos como pueden ser el peso, la estimación, etcétera, ¿no? Pero ese elemento de característica que está en el gestor de proyecto tiene que estar relacionado con la rama, ¿no? Ujú. Y una vez que estás trabajando en esa rama, pues desarrollas en un determinado momento, pues otra buena práctica suele ser que cuando tú has terminado esa característica, la marcas como terminada dentro del gestor de proyectos, pero a la vez deberías de abrir un pull request. Bueno, pull request en el caso de que estemos hablando de GitHub, pero hay sistemas similares en la mayoría de sistemas alternativos. Abrirías un pull request para que el equipo revisara que el código que tú has hecho, si es correcto o no es correcto y se acepte o no se acepte. Y en el momento en que se acepta, por ejemplo, pues debería de pasar a un entorno de preproducción para que el cliente pudiera ver si realmente eso es una característica que está bien desarrollada o no. En ese momento en el que el cliente acepta, en el que está desplegado y listo para el cliente, pues también habría que marcar dentro de la característica como que está entregada, ¿no? Entonces, como vemos aquí, se produce una serie de fuerzas en las que hay, digamos, acciones que tienen que estar coordinadas.
Cuando yo marco el inicio de la tarea, debo de haber creado la rama. Cuando yo hago el pull request, debo de haber terminado la característica. Cuando yo acepto el pull request, debe de estar desplegado el sistema. Debe estar marcado como desplegado. Entonces, esa coordinación de todas esas herramientas normalmente suele hacerse pues un poco manual, en el sentido de que tú tienes ese gurú, ¿no?, que está detrás tuya. Oye, que hay que hacer esto. Oye, ¿por qué no has abierto la rama? Oye, ¿por qué no lo has marcado como terminado? Oye, ¿por qué? Y a base de palos, pues al final se acaba. Pero todo ese tipo de cosas, el hacer esa armonización para nosotros, cada una de esas coordinaciones que hacemos entre las herramientas, pues se podría decir que es una buena práctica, ¿no? O sea, que la idea es el llevar a implementación un poco esos principios ágiles que nos dan las metodologías de una forma un poco más o menos automática, sistematizada, integrada entre esas herramientas, ¿verdad? Efectivamente, Y, efectivamente. y una vez que conseguís eso, entonces, claro, ese realmente es lo que pretendéis es que eso se lleve a cabo, ¿no? Un poco, quizás Claro, ese es el objetivo, ¿no?, que pretendéis con vuestro trabajo, ¿no? exacto, esa es la clave. Nosotros lo que creemos que sería una gran mejora sobre la situación actual es que todas esas cosas, para empezar, sean explícitas, que no estén en la cabeza de nadie, que no estén, digamos, en las sensaciones o en la experiencia de cada uno. Eso está muy bien, tiene que estar interiorizado, pero que debería haber algún artefacto, por así decirlo, que explicite cuáles son las buenas prácticas. Es decir, oye, cada vez que hagamos esto, tiene que pasar esto. Cada vez que pase esto, tiene que pasar esto. Tal. Todas esas prácticas que creemos que aumentan la calidad del proyecto. Además, el tener explícito eso nos abre la puerta a poder automatizar la monitorización, porque en el momento en que ya dejas explícito, pues puedes tener herramientas que recojan evidencias y comprueben si realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, como objetivo en esta investigación nos marcamos sobre todo esa explicitación y la monitorización para conseguir intentar aumentar la formación en este tipo de metodologías y mejorar la docencia en general que se hace, ¿no? Ujú. Y conseguir que los equipos Nobel sean capaces de rápidamente ponerse al día en una serie de funcionamientos y que interioricen rápido las buenas prácticas, ¿no? Y bueno, ya desde el punto de vista de investigación, todo esto también es muy interesante para nosotros, que el enfoque que estamos persiguiendo es que sea de un análisis empírico que permita demostrar la mejora. Es decir, cuando ya lo aterrizas todo a cosas concretas, medidas concretas, análisis concretos, tienes ya el banco de pruebas perfecto para comparar. Es decir, ¿qué es mejor, esto o esto? Y intentar hacer un análisis de verdad que demuestre que en ciertas circunstancias esta buena práctica funciona mejor que esta otra buena práctica, ¿no? De hecho, bueno, en este contexto la verdad es que estamos en una situación en la que hemos conseguido ya desarrollar un conjunto de herramientas que permiten alcanzar alguno de esos objetivos. Bueno. Ajá. Y entonces, ¿y esas herramientas las habéis implantado en algún sitio? ¿En qué contexto habéis empezado a utilizar este tipo de acercamientos, ¿no? De herramientas. Bueno, las herramientas fundamentalmente las hemos aplicado en el entorno académico, sobre Vale. equipos de estudiantes que están en asignatura donde se les explica el desarrollo ágil por primera vez. Las herramientas son, en cualquier caso, muy genéricas, es decir, al final es una arquitectura de microservicios que lo que hace es que recoge evidencias de muchos sistemas. Ahora mismo tenemos conectores para eventos de GitHub o de Travis o Pivotal Tracker, Heroku, CodeClimate, incluso para recoger evidencias sobre sistemas de monitorización más avanzados, como pueden ser el Stack LK, ¿no? Basados en una base de datos Elasticsearch, ¿no? Pues se pueden recoger esas medidas y también incorporarlas dentro de las buenas prácticas, ¿no?
Y la idea es que con esas herramientas pues se generan cuadros de mando que se les da a los alumnos, a esos equipos de alumnos, para que vean si están cumpliendo o no están cumpliendo las buenas prácticas que se han marcado, ¿no? Vamos, en particular lo hemos estado aplicando durante los 2 últimos cursos en la asignatura de Introducción a la Ingeniería del Software de la Universidad de California, allí en el campus de Berkeley. Y la verdad es que los resultados preliminares, porque estamos haciendo un análisis en profundidad, un análisis en curso, pero a nivel preliminar se puede decir que todo apunta a que esta serie de cuadros de mandos que se generan automáticamente permiten aumentar la rapidez a la hora de interiorizar las prácticas por parte de los alumnos. Rápidamente se ponen en marcha con las buenas prácticas y en general se puede decir que aumentaría esa calidad, la calidad del proceso en general, ¿no? Muy bien, sí, porque yo creo que eso es bastante interesante, ¿no? Esa vertiente que ya habéis llevado a cabo es que mediante estas herramientas, estas buenas prácticas, esta monitorización del seguimiento, ¿no? En equipo, estáis por un lado, bueno, evaluando si efectivamente se están cumpliendo esas prácticas y se pueden hacer acciones de mejora a lo mejor al respecto, pero por otro, forzáis también a que esas mismas buenas prácticas se interioricen, ¿no? Por parte de los alumnos en este caso, pero bueno, quizás podría ser aplicable en la industria directamente también, ¿no? ¿De qué forma podríamos aplicar esto, ¿no? Si nos vamos a un contexto industrial, ¿sería posible Ujú. coger vuestras herramientas, lo que habéis desarrollado y Ah, aplicarlo? absolutamente, absolutamente. De hecho, las herramientas son totalmente genéricas y se pueden aplicar en cualquier escenario donde utilices este tipo de herramientas, digamos, de soporte al desarrollo, como un gestor de versiones, como lo que hemos dicho, o las plataformas que hemos dicho, ¿no? Porque se conectan, recogen los datos de esas herramientas y tú defines qué es una buena práctica para ti en ese escenario, en tu escenario. Por ejemplo, puedes decir, oye, quiero que hay una correlación del 90% entre cada vez que alguien inicia una tarea, que haya una rama en mi proyecto asociado, ¿no? Y tú defines ese umbral del 90% como esto es lo acertado, 90 o por encima. Entonces eso significa que cada vez que se vayan creando, se vayan iniciando tareas en tu gestor de proyectos, se va a hacer el análisis con las ramas que se están creando y si no, no hay una correlación del 90%, te va a ir marcando y te lo va a ir diciendo. Y lo bueno es que en todo momento todo el equipo puede decir cómo va ese numerito, aumentando si está por encima del 90, está por debajo, incluso por persona. Si una persona lo está haciendo mejor que otra, pues se puede ver, ¿no? Entonces, esas herramientas que son totalmente genéricas, la verdad es que lo hemos desarrollado como un ecosistema abierto muy sencillo de ser desplegado. Lo único que se necesita es Docker y hay una guía paso a paso en la página del proyecto padre, digamos, sobre el que está desarrollado este ecosistema. Ujú. Si se va a la web www.governify.io con V, Governify con F y acabado en Y, governify.io. Ahí hay una guía paso a paso de cómo desplegar el sistema y cómo configurarlo y cómo definir las buenas prácticas y demás. Muy bien, sí, pondremos un enlace en las notas del episodio para que podáis verlo, ¿no? Muy bien, bueno, ¿y qué pasos quedan, ¿no? ¿Qué quedan en esta investigación que estáis haciendo a este respecto? ¿En qué otros contextos es aplicable o qué pretendéis abarcar, ¿no? con esta línea de investigación, ¿no? Tan prometedora. Pues bueno, estamos en un punto en el que la verdad que se abren bastantes oportunidades, porque bueno, lo primero, queremos validar ese análisis que estamos haciendo a nivel de docencia, pues lo hemos hecho fundamentalmente allí en Estados Unidos. Queremos intentar también hacer un análisis paralelo aquí en España para cotejar si las mejoras que aporta este tipo de herramientas y este tipo de acercamientos son, digamos, universales o dependen de la cultura de trabajo, etcétera, ¿no? Ver un poco en distintos entornos. Y sin duda, como tú precisamente apuntabas, nos encantaría también aplicar estas herramientas en un entorno industrial,
Estamos en conversaciones con distintas empresas, tanto aquí en España como en Estados Unidos, para intentar trasladar estas herramientas, hacer un estudio dentro de este escenario industrial, ¿no? En el sentido de que puede ser, por ejemplo, interesante a la hora de la formación de nuevos técnicos que se incorporan en la empresa, para ayudarles a que incorporen el un poco las primitivas o los principios que esa empresa tiene definidos dentro del desarrollo. Pero también hay una cosa muy interesante que se puede dar en el entorno industrial, que nos gustaría también utilizar este acercamiento para hacer si ya se están utilizando herramientas, que es lo lógico, ¿no? Herramientas de gestión de proyectos, de gestión de código, etcétera, ya están utilizándose en las empresas desde hace mucho tiempo, pues nos gustaría también aplicar técnicas de análisis y clasificación para ver si somos capaces de extraer buenas prácticas ocultas. Es decir, si sabemos que estos 3 proyectos son muy buenos o se tiene la percepción de que son buenos, responder a la pregunta ¿por qué han ido bien? ¿Qué tipo de prácticas ocultas, aunque la gente no las tenía explícitas, hicieron que esos proyectos fueran muy bien, ¿no? Y ser capaz de ponerlas negro sobre blanco, ¿no? Muy bien, pues eso suena muy, muy, muy interesante. Y de hecho, creo que es muy aplicable, como dices, en asignaturas que tenemos por aquí. Y creo que ya me has comentado alguna que otra vez que lo hagamos. Así que nada, tendremos que hacerlo. Y bueno, totalmente de acuerdo en que su aplicación industrial pues puede ser muy bueno, muy interesante para, sobre todo para empresas en las que quieren promover las metodologías Ujú. ágiles, los desarrollos de este estilo. Así que bueno, yo creo que ha quedado muy, muy claro todo, y esperemos que a partir de ahora formemos, ¿no?, buenos equipos ágiles, gracias estos acercamientos, estas soluciones. Así que nada, muchas gracias Pablo por habernos contado este trabajo. Muchísimas gracias, un placer. El placer es nuestro. Y así que nada, ya simplemente comentaros que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo por correo en hola@tecnologería.com, en Twitter y Facebook como Tecnologería, en la web tecnologería.com, o suscribiros en iBooks, iTunes o YouTube. Queremos por último agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del sexto Plan Propio de Investigación.